Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, en cada vez más ciudades de nuestro país. Por supuesto, llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado en el cual ya se inician las vacaciones decembrinas, afortunadamente. Y por supuesto, como estamos aquí, repito, en vivo, pues les repito como siempre el correo electrónico que está a su disposición, villalpandohistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando y la Historia. Dos vías de comunicación que yo recibo directamente aquí dentro del estudio, en la cabina de Radio Fórmula, y que por supuesto nos permiten estar comunicados y de inmediato, como lo hago siempre, pues comentar y agradecer sus muchos mensajes, como a don Rolando Orozco, que me escribe desde Puebla. Dice que me escucha por radio. Perfecto, muy bien, ya hemos reconquistado Puebla. Don Iván García también dice que ya no subimos los podcasts al iVoox. Dice que ya no subo su programa. No, yo no lo subo, lo suben aquí los técnicos de Radio Fórmula, pero sé que hay algún problema últimamente y que no han subido. Me prometen que lo harán seguramente para el mes de enero, pero debo decirles a todos ustedes que para poder volver a escuchar el programa hay otras maneras. Una de ellas en el Facebook Villalpando y la Historia. Yo cada semana, ya sea en la noche o en la mañana del domingo, subo la palabra técnica esta, subir, que significa colocar en las páginas de internet correspondiente, en este caso el Facebook Villalpando y la Historia. Yo subo personalmente el video que artesanalmente, manualmente tomo todos los sábados aquí en el programa, como lo estoy haciendo aquí en este momento, y se produce vía YouTube, y de todas maneras lo coloco también en el Facebook. Así que ya sea en el canal de YouTube José Manuel Villalpando o bien en el Facebook Villalpando la Historia, ahí pueden ustedes ver las veces que ustedes quieran el programa de hoy y los anteriores. Ya tengo casi año y medio haciéndolo reiteradamente sin fallar uno solo, así que ahí tienen ustedes una muy buena, pues yo diría colección, se oye muy pomposo, pero sí una buena colección, ya valga la pena decirlo así, de los programas de radio aquí de Radio Fórmula que transmitimos de la historia que quiero vivir. Bueno, vamos a empezar. Vamos a terminar esta tarde el programa que iniciamos hace 8 días sobre los tapados y los destapes, particularmente los del siglo XX, en la época aquella del sistema político mexicano, donde un solo partido tenía la hegemonía total del país, gracias a los creadores del PNR, que en 1929 diseñaron un partido disciplinado. Especialmente este asunto de la disciplina va a ser importante porque cuando ésta se pierda comenzará el fin y la debacle priista, pero un partido disciplinado en el cual las decisiones finales correspondían al presidente de la República, que tenía esta facultad metaconstitucional, metajurídica, de poder ser el gran elector mediante un proceso de reflexión que significa esta enorme posibilidad de saber que se ejerce el mayor poder cuando se designa al hombre que habrá de designarlo o de sucederlo en la silla presidencial, y que al mismo tiempo pues comenzará él a sí mismo a perder poder. Nos quedamos hace 8 días justamente cuando don Adolfo Ruiz Cortines, que es el que tiene el primer tapado de estos ya que ilustró con verdaderamente magistralidad Abel Quesada, don Adolfo Ruiz Cortines destapa a su tocayo, el joven Adolfo López Mateos. López Mateos, que sube a la presidencia de la República en el año de 1958, cuando llegue la hora de elegir, tendrá frente a sí pues una baraja de 5 ases a los cuales poder ceder la presidencia de la República.
alguno que otro de relleno. Se hablaba mucho en aquel tiempo de una figura que se había convertido en estelar dentro del gabinete del presidente López Mateos porque ocupaba una dependencia nueva creada especialmente para él, la Secretaría de la Presidencia, que estaba a cargo de Donato Miranda Fonseca, un político que de veras pensó que iba a ser presidente, cosa que obviamente no lo sería. Pero en cambio, había otros cuatro que sí tenían más posibilidades. Uno que soñó con ser presidente, porque en realidad su trabajo fue verdaderamente bueno en el sentido de que cumplió bien con los objetivos que tenía a su cargo la Secretaría de Industria y Comercio, de industrializar al país y llevarlo por la senda del progreso material, era Raúl Salinas Lozano. ¿De veras pensó que podía ser presidente? Finalmente, como todos sabemos, la historia avanzará y años después, muchos años después, dentro de su misma familia caerá una candidatura presidencial, la de Carlos Salinas de Gortari, que cuentan que al momento del destape, cuando festejaba precisamente con su papá, le dijo, ¡se nos hizo! Sí, se habían tardado muchos años, pero se les hizo a la familia Salinas el tener un presidente de la República. Pero había otros candidatos más importantes. Miren, uno de ellos era amigo de juventud del presidente Adolfo López Mateos, un hombre que también había sido un veterano político, que para ese momento era el presidente del Senado de la República, que anteriormente, cuando eran muchachillos, igual que López Mateos, los dos habían sido vasconcelistas, habían participado en la campaña presidencial de José Vasconcelos allá en el año 29, y sin embargo, pues a pesar de esta rebeldía juvenil habían sido, como muchos, cooptados por el sistema y asimilados por el propio sistema. Manuel Moreno Sánchez, que de veras pensó que él podría ser el presidente, quizás lo hubiera merecido. Más adelante va a fundar un partidito y se va a presentar como presidente en alguna elección presidencial, ya sin ningún chiste, sin destacar mayormente. Pero en este momento, en 1963-64, pues era un gallo fuerte a considerar, pero sin embargo el presidente López Mateos lo tachó de la lista. Otro candidato verdaderamente importante que López Mateos tenía que considerar al momento de elegir al sucesor lo fue su secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena, un hombre brillante, un economista respetado y respetable, el hombre que le dio a México desde el punto de vista económico y financiero la estabilidad suficiente para que ese periodo, los finales de los 50 y los 60, se le llamara a México la época del desarrollo estabilizador. La época, recuerden ustedes amigos, que pese a todo, es cuando México y los mexicanos hemos tenido el mayor nivel adquisitivo del salario, porque fue una época de progreso económico. Claro, no para todos, lamentablemente así sucede, pero se estabilizó la economía, se creció, fue cuando México llegó a crecer a más del 7% anual, cosa que no hemos vuelto a repetir nunca jamás, y este milagro económico mexicano se debe en buena medida a don Antonio Ortiz Mena, que afortunadamente López Mateos, aunque estuvo tentado, no lo designó candidato, sino que lo dejó continuar en su puesto, y el siguiente presidente, el que sí iba a ser el querido del corazón de López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, también va a dejar los 6 años en su lugar como secretario a don Antonio Ortiz Mena, porque México verdaderamente merecía un secretario de Hacienda de este calibre. Ya lo dije, el ganador, el destapado, el que siempre tuvo tapadito López Mateos fue Gustavo Díaz Ordaz, que era su amigo de antaño, inclusive en algunos momentos de la vida de los dos habían coincidido en el Senado, se llevaban muy bien, se habían entendido. Enrique Krause platica que era verdaderamente interesante ver esa pareja de amigos tan diferentes, tan dispares, pero que sin embargo se entendían a la perfección. Y esto pues, entre además muchas otras razones, como por ejemplo que siendo presidente López Mateos, entre sus migrañas, los viajes, las viejas que se decía, pues no le gustaba gobernar directamente a él, y toda la talacha de gobierno política estaba a cargo del secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, a quien Adolfo López Mateos no dudó
en dejarle la presidencia de la República, como lo va a hacer para el periodo de 1964 a 1970, que va a ocupar precisamente don Gustavo. Periodo muy difícil, amigos. Ustedes recuerden que es una época que inicia bien, en realidad, con progreso económico, que inicia además también con la expectativa fantástica de que México sería sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y que además comienza con buenos pronósticos porque se obtiene la devolución del chamizal finalmente. México es un país protagónico en la Cumbre de las Américas que se celebra en Punta del Este en Uruguay. Va bien, pero de pronto todo se le salió de las manos a Gustavo Díaz Ordaz. Viene el 68, vienen los sucesos dramáticos y tristes que todos conocemos, y el 68 va a marcar la pauta para, que es el tema que nos interesa, para que Gustavo Díaz Ordaz pueda elegir sucesor. Tendrá varias opciones, pero de ellas vamos a hablar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, de nueva cuenta para este segundo bloque de la historia que quiero vivir en vivo en este sábado. Le agradezco muchísimo a don Raúl Tamayo, que me escribe siempre desde Indianápolis. Dice que hoy tiene un clima de 10 grados sobre cero, afortunadamente, en pleno diciembre, pero que está presente escuchando el gran programa. Gracias. Gracias a don Raúl Tamayo también. Don Fermín Vite, que no una triste noticia, que ya nos cortaron en Villahermosa y están otra vez los coches seguramente. Pero bueno, que es muy lamentable, pero gracias don Fermín, muy amable, y no hay que perder la fe. Las batallas se ganan y se pierden, y a veces pasa así en todo tipo de guerra, particularmente las mercadotécnicas y las militares, que a veces se gana y a veces se pierde, pero hemos ganado varias, alguna tenemos que perder. Don Alberto Flores nos saluda, muchas gracias, lo aprecio enormemente, que está interesado en el programa. Doña Alejandra Becerril, que siempre nos escucha, nos saluda ya aquí, dice que aunque no nos escriba, siempre está escuchando, muchas gracias. Maxwell Aurora Flores me dice que qué opino de los mensajes que me reenvía. Dice, me imagino que es sobre la ley de seguridad interna, que nos pone en estado de queda o de qué. Y me cita como fuente a Gael García y Diego Luna. Mire, los actores son actores, los historiadores somos historiadores, así que cada quien sabe. Yo tengo mi propia opinión. Cuando dé una conferencia sobre temas militares la invito y verá usted mi opinión. Hoy es de historia el programa. También le quiero agradecer muchísimo los mensajes que me han llegado, que son bastantitos. Miren, me escribió don Carlos Molines de Tucson, Arizona, muchas gracias. Don Carlos Prado desde Torreón, Coahuila, se lo aprecio enormemente. Doña Irán Jiménez Hernández, que ya está lista para escuchar. También don Fernando Salinas dice que es un hermosísimo programa y que le alegro los sábados allá en McAllen, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Jorge Lozano me dice que si la ley de los símbolos patrios, ¿por qué no impide que se use en un partido político la bandera nacional? Son esos misterios de la vida, don Jorge. Yo siempre lo he criticado. No dejan hablar de la historia del himno y hay que pedir permiso. ¿Se acuerdan cuando tuve que hacerlo para poder transmitir aquí fragmentos del himno nacional? Y en cambio hay partidos que pueden utilizar el enseña tricolor. Son misterios de la vida, don Jorge. Don Federico Flores dice que nos está saludando. También me comenta algo, autos que recuperaron en la plaza de Acapulco. En fin, ahorita veo de qué se trata. Don José Luis Espejel dice que ojalá lleguen a escuchar el programa el 20% de los mexicanos y que con eso vamos a cambiar las decisiones del futuro. Muchas gracias. Mar Arán, también muchas gracias. Se lo aprecio enormemente, que está en su taxi escuchándome, se lo agradezco mucho. Rafita Barrios, que está trabajando, pero me sigue escuchando de todas maneras entre papeles y computadoras. Gracias. Doña María Georgina San Miguel del Alto, allá en Jalisco, nos envía varias fotos de nacimientos. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el tema. Pues don Gustavo Díaz Ordaz se le echó a perder su gobierno con el movimiento del 68, en buena medida gracias a sus propias erróneas decisiones. Por cierto, el año que entra, 2018, vamos a conmemorar, y lo haremos juntos en nuestro programa, con una serie también muy seguramente álgida, el 50 aniversario del 68, que es un momento determinante para la historia de México. Lo haremos el año que entra, en su momento, allá en octubre, si Dios nos da licencia. Pero mientras tanto hay que decir que el 68 le descompuso todo el cuadro a don Gustavo y pues sus principales gallos se le echaron a perder. Miren, él le hubiera gustado que fuera don Antonio Ortiz Mena, el presidente de la República, que lo sucediera este hombre que ya llevaba 2 sexenios en la Secretaría de Hacienda, pero no se podía. Él hubiera querido
y lo platicó directamente con el interesado, que su sucesor fuese ese gran político y escritor e historiador mexicano, don Jesús Reyes Heroles. Le planteó directamente el asunto. Quiero que usted sea el presidente de la República, y don Jesús Reyes Heroles, que era un hombre de una estatura moral de primer nivel, le dijo que no. Y la razón era muy sencilla. Él, como abogado, era un celoso defensor de la ley, y la Constitución en aquel tiempo exigía que el presidente de la República fuese mexicano por nacimiento, hijo de mexicanos, de padres mexicanos por nacimiento, y su padre era español. Díaz Ordaz le sugirió que podían hacer una modificación constitucional a tiempo, y Reyes Heroles se opuso. Él no quería ese tipo de favorcitos ni empujones. Él le bastaba con ser lo que era. Y así lo platica con mucha emoción su hijo Federico Reyes Heroles en este libro magnífico que les recomiendo, que se llama Orfandad, que es una historia personal de Federico respecto a las vivencias y recuerdos de su padre, don Jesús. Y este momento es capital cuando Díaz Ordaz ve que su mejor hombre, en el que él tiene todas sus esperanzas, se niega a hacer la trampa jurídica para ser presidente. Un hombre, repito, Jesús Reyes Heroles, de una sola pieza. De esta manera le quedaron al presidente Díaz Ordaz 3 candidatos. Uno de ellos, que tenía un enorme prestigio entre la sociedad mexicana, tanto en el sector civil como en el militar, era el general y licenciado, porque tenía ambas especialidades, era abogado y al mismo tiempo militar, don Alfonso Corona del Rosal. Un militar que había sido además también ideólogo del PRI, ideólogo de la doctrina de las Fuerzas Armadas, que ocupaba el cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal en los días del 68, que intentó inclusive conciliar con los alumnos, pero que va a perder la candidatura por un hecho histórico con el cual él no podrá hacer nada, y es que la sociedad mexicana quedó resentida por el papel que hizo el ejército mexicano durante la represión estudiantil, y Díaz Ordaz pensó con mucho tino que era imposible dejarle la presidencia de la República a un militar cuando los militares acababan de participar de cualquier suerte, no lo juzgaremos ahorita sino el año que entra, en la represión estudiantil. Con esto se cae la candidatura de don Alfonso Corona del Rosal, que independientemente era un tipo brillante, hay que reconocerlo, y que cuando uno lo lee, lo que escribió sobre historia militar o sobre doctrina militar, tenía un pensamiento muy, pero muy lúcido, y repito, ocupaba la jefatura del gobierno, o la jefatura del departamento del Distrito Federal en los días del 68, y perderá por su condición de militar. El otro gallo que tenía don Gustavo Díaz Ordaz y que le agradaba muchísimo, pero sin embargo el propio presidente se sintió traicionado por él, es el doctor Emilio Martínez Manatú, secretario de la Presidencia de la República, un hombre, pues al parecer simpático, sin muchas luces, pero seguramente agradable, y que cometió el error de platicar en oscurito con muchos de los enemigos de Díaz Ordaz, con los intelectuales que le eran adversos, con los líderes de partidos políticos de oposición que apenas comenzaban a surgir. En fin, se equivocó en la manera de poder, según él, acercar y ganar voluntades para el presidente, porque Díaz Ordaz lo miró como un traidor, y esto va a hacer que pierda la candidatura presidencial cuando él ya se sentía casi seguro de conseguirla. Por lo tanto, y como se dice, por descarte y porque no le quedó otra, Gustavo Díaz Ordaz tuvo que designar sucesor, quizá contra sus más íntimos deseos, a quien fungía como secretario de Gobernación durante su gobierno, el licenciado Luis Echeverría Álvarez. No era su candidato, es más, Echeverría había llegado a la Secretaría de Gobernación no por gusto de Díaz Ordaz, sino que en el sexenio anterior, cuando gobernaba Adolfo López Mateos, a quien le agradaba Luis Echeverría, Díaz Ordaz tuvo que darle posesión como subsecretario a Echeverría por órdenes del presidente López Mateos. Después, de alguna manera, pues le tomó afecto porque Echeverría siempre había sido un funcionario discreto, calladito, obediente, leal, servicial, que no aparecía nada de bajo perfil, y yo creo que Díaz Ordaz llegó a pensar que era dominable. Después se arrepintió.
lo designó sucesor y saben y cuentan muchos historiadores que ya en plena campaña, cuando Luis Echeverría comenzó a mostrar su verdadera fachada, a enseñar su rostro auténtico de un hombre que hablaba y hablaba y hablaba y decía y decía y decía y peroraba y peroraba y peroraba y tenía una especie de hiperactividad política y verbal espantosa, cuando llegó a criticar al propio presidente y criticar o faltarles al respeto, según Díaz Ordaz, al ejército mexicano, pidiendo un minuto de silencio por los mártires de Tlatelolco en plena campaña electoral, el presidente Díaz Ordaz cuentan que quiso quitar al candidato Luis Echeverría, pero finalmente no se atrevió. No había sucedido nunca. Díaz Ordaz temía mucho el peso y el juicio de la historia, y la historia del PRI era muy clara. El presidente tomaba una decisión y una vez tomada se aguantaba, pasara lo que pasara. Pero en este caso Díaz Ordaz sí se vio tentado a remover al candidato Luis Echeverría, pero a la mera hora finalmente no lo hizo, y Luis Echeverría ocupará la presidencia de la República entre los años de 1970 y 1976. Años que todos sabemos. Aquí ya me tocó a mí presenciar esta historia porque tenía yo ya la edad suficiente para hacerlo, como seguramente muchas de las personas que amablemente me escuchan, y recordarán que al final de ese sexenio locuaz, gastador, y que pues tenía ciertos toques de socialismo, con coqueteos a Castro, a Salvador Allende, con una serie de conflictos con el sector empresarial, creyendo el presidente que podía ser el líder de los países del tercer mundo y que aspiraba a ser secretario general de la ONU. Bueno, un sexenio así, de verdaderamente estrambóticos resultados. Pues al final de cuentas, cuando llegó la hora de elegir sucesor, tuvo el presidente Echeverría varias cartas. ¿Se acuerdan? A Augusto Gómez Villanueva, que pues yo creo que además lo mencionaron por rellenar. También a don Carlos Gálvez de Betancourt, que era un distinguido michoacano y director del Seguro Social protegido por Lázaro Cárdenas. Pero los verdaderamente fuertes eran tres. Un joven muy inteligente que hasta la fecha sigue activo en la vida política y que, repito, tiene una inteligencia privilegiada, Porfirio Muñoz Ledo, que quiso ser presidente de la República como Luis Echeverría, pero también estuvieron presentes otros dos más, de los cuales hablaremos en un momento. Estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Gracias por muchos mensajes. Me dice don Rogelio Lozano que lamenta contradecirme, pero que el presidente no era, era solo quien daba la noticia, porque quienes decidían son los verdaderos dueños de México. No, Rogelio, no se vaya con esas ideas tan fáciles y tan sencillas. Mire, le recomiendo, si usted me hace el gran favor, a lo mejor ya lo hizo, lea usted, por ejemplo, Biografía del Poder o La Presidencia Imperial, ambos de Enrique Krause. No se deje llevar por los mitos estos radicales. No es así. No hay amos de México, ¿eh? Los amos de México somos todos y con el voto elegimos. Así ha pasado desde que hay democracia. No lo olvide usted. No se deje llevar por estas formas tan fáciles de la política mexicana, que a veces se basa en eslogans, en frasecitas, en mentiritas que se circulan. Don Rogelio, usted es un hombre inteligente. Hágame el caso y lea a Krause, si no es que no lo ha hecho. Seguro que ya lo hizo. Doña Marta Diego, muchas gracias. Me adelanto una felicitación navideña. Muchísimas gracias, doña Marta Diego González, aprecio mucho. Don Rolando Orozco me dice que estamos tocando la docena trágica mexicana de la década de los 70. Dice que nos sacamos la lotería petrolera, efectivamente, pero dejamos un país endeudado. De esto vamos a hablar un momento más, don Rolando, muchas gracias. Don Francisco Javier, con una envidia enorme le contesto. Don Francisco Velázquez dice que está en su hamaca disfrutando el programa allá en Playa del Carmen, Quintana Roo. No, bueno, con el frío que aquí hace, que yo ahora con la piernita rota, como ustedes saben, y con las placas que me colocaron, dos de ellas de metal en el pie y en la pierna, no se imagina cómo se siente, ¿eh? Así que lo envidio, tengo envidia de la buena. También me escribe, aquí hay unas malas noticias que tenemos. Don Federico Flores, ya perdimos Acapulco, que volvieron a poner los programas de autos. Don Víctor Torres Nuevo, desde Paramount, California, ya perdimos Tijuana, volvieron a poner el programa de autos. ¡Qué barbaridad! También en Morelia, don Fernando Paulina Vedillo me informa que ya perdimos Morelia. Así es la guerra. ¿Piensan ustedes que los dueños de las distribuidoras pues tienen dinero para pagar? La historia de este programa, como ustedes bien saben, y a mucha honra, es gratuito. Nadie recibe un centavo.
ni los que colaboramos aquí, ni yo, ni Daniela, ni nadie. Es un programa que no tiene patrocinadores y pues no podemos competir ni pues cómo vamos a combatir el dinero que tienen las ciudades de autos en un país donde seguramente todo el mundo quiere coche nuevo, supongo. Eso es una teoría que yo tengo. Don Jaciel Ponce me dice que es un buen programa, que si se puede consultar mi libro, Historia de México a través de sus gobernantes. Sí, tengo dos libros al respecto, ambos escritos con Alejandro Rosas. Uno es Historia de México a través de sus gobernantes y el otro Los presidentes de México. Cualquiera de las dos se pueden consultar, que coinciden más o menos en el tiempo, nada más simplemente el primero, presidentes, acotado de 1824 al presente, y el otro incluye desde los tlatoanis. Don Jorge Lozano me hace una pregunta muy interesante, que si cuando Echeverría, don Alfonso Martínez Domínguez era también precandidato. No, mire, era amigo de Díaz Ordaz don Alfonso, pero era el presidente del Congreso, así que no podía ser candidato, y después Echeverría lo dejó como jefe del departamento del Distrito Federal, y si usted recuerda, los de mi edad lo saben, lo reventaron cuando la matanza de junio, cuando los halcones, ¿se acuerdan? La matanza aquella del 71, cuando en el metro en el metro normal hay una sacapela con estudiantes, con una banda de los famosos halcones, ahí es donde pierde la jefatura del gobierno y por supuesto la vida política don Alfonso Martínez Domínguez. Pero bueno, decía yo que Echeverría tuvo finalmente que echar mano de dos últimos recursos. Uno, que ya se sentía presidente de la República, que cuentan que tenía ya bodegas con publicidad, pancartas, papelillos, con camisetas, con todo listo, con matracas. Ya estaba todo preparado para su destape, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, que ya se sentía presidente. Era muy amigo de Echeverría, había sido su subsecretario, había sido el secretario de Gobernación todo el sexenio, le conocía perfectamente bien de toda la vida, y pasó justamente eso. Echeverría lo conocía tan bien, sus virtudes por supuesto, pero también conocía muy bien sus defectos. Y Luis Echeverría, que puede ser todo lo que ustedes quieran en materia política, en materia de moral privada, en materia de ética personal y de vida íntima, era un hombre de una rectitud verdaderamente severa. Casado con doña Maristel Zuno Echeverría, con quien procreó varios hijos, tuvieron un matrimonio ejemplar. Echeverría, digan lo que diga la gente en los chistes malos, jamás se le supo ningún tipo de aventurilla, infidelidad, y era además también muy severo para juzgar así a sus colaboradores. Mario Moya Palencia tenía al contrario una vida bastante más relajada, había cambiado de esposa, sus esposos además también se destacaban por tener pues ciertos toques ligerezas y cosillas así que al presidente Echeverría le molestaban de sobremanera, como cuando vio precisamente desfilar al frente del contingente de la Secretaría de Gobernación a la esposa del secretario en minifalda vestida de bastonera, y simplemente cuentan que Echeverría dijo que un presidente con una familia tan extraña y disfuncional no podía ser quien gobernara México, y por estas razones descartó a Mario Moya Palencia para poder destapar a su tapado, a quien sí había mantenido oculto durante todo el sexenio y a quien nadie le veía visos de poder llegar a ser presidente de la República, pero nadie sabía que tenían una estrechísima amistad de muchos años, porque desde que eran jóvenes se habían conocido, se llevaban muy bien, habían viajado juntos hasta Sudamérica, Chile, el Perú, en fin, habían hecho una larga y estrecha amistad unida en vínculos y en formas de pensar con José López Portillo, a quien primero había nombrado subsecretario de la Secretaría de Industria, después había elevado al grado de director general de la Comisión Federal de Electricidad sin saber nada del tema, y después se había convertido en secretario de Hacienda también sin saber del tema, faltaba más, pero pues nadie daba un peso por López Portillo, y resultó ser el tapado y el destapado como candidato a la presidencia de la República. Para iniciar, justamente como decía nuestro amigo que nos escribió hace un momento, la segunda parte de la docena trágica, estos años que han sido ya calificados por los historiadores como los del populismo, cuando el gobierno se dedicaba a gastar, 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 guiado un poquito por esta ilusión de la riqueza petrolera que se descubriría por aquel tiempo. Ustedes recuerdan, a través precisamente de los grandes y enormes yacimientos, particularmente de Cantarell, allá frente a la sonda
de Campeche y Tabasco, y que hicieron que México pudiese aspirar a ser una gran potencia al grado tal que el propio presidente López Portillo, como ustedes recuerdan, llegó a decir aquella frase célebre de que deberíamos prepararnos para administrar la abundancia. Claro, lo que vino fue de la patada cuando los países productores de petróleo, la famosa OPEP, decidió quebrar el mercado y bajar los precios, pues uno de los países más gravemente afectados sería México. Pero en ese momento, cuando México de veras apuntaba a la potencia petrolera que creía López Portillo que llegaríamos a tener, inclusive obligando a James Carter, el presidente de Estados Unidos, a negociar, a Valéry Giscard d'Estaing de Francia también a negociar, a pedirnos que les diéramos petróleo, el candidato o precandidato que más figuraba en la mente de los mexicanos para suceder a López Portillo era precisamente el director general de Petróleos Mexicanos, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, que de veras, él sí creyó que podía ser presidente de la República, pero sus aspiraciones e ilusiones y sueños se vinieron abajo y se desmoronaron el día que tuvo que anunciar la baja del precio del petróleo, y a partir de ahí el inicio de la crisis económica con la que López Portillo sumió a México. Esto pues hará que desaparezca la posibilidad de Jorge Díaz Serrano, y como el mismo presidente López Portillo confesó años después, solamente le quedaron dos ases bajo la manga, dos personajes que sonaban como precandidatos de los cuales debería elegir uno. El primero, Javier García Paniagua, un político sin mucha instrucción que había sido egresado pero corrido del colegio militar, que tenía a su favor el ser hijo del general Marcelino García Barragán, que era un hombre forjado en los ambientes policíacos y de inteligencia del Estado mexicano, es decir, del espionaje político, y que López Portillo decía que si el problema de México hubiese sido precisamente de índole política, él hubiera sido el sucesor. Pero si el problema de México era de origen, de materia y contenido financiero, económico y hacendario, el presidente López Portillo tenía su tapado, el que había sido su alumno en la escuela, en la Facultad de Derecho, Miguel de la Madrid Hurtado, que a la postre, sin mucho problema, va a resultar no solamente precandidato del PRI a la presidencia, sino electo presidente de la República. Un presidente además que pensó el presidente López Portillo que sería dúctil y manejable, pero no contó con que Miguel de la Madrid primero lo había engañado para hacer creer que era más importante de lo que era, porque le mintió al presidente de la República cuando presentó las cuentas nacionales y cuando le ofrecía informes y perspectivas de cómo iba la situación económica. Hoy en día todos, hasta los propios de la madridistas, reconocen que maquilló de la Madrid las cifras, engañando al presidente López Portillo para que todo apareciese como él quería, no como era la realidad. Y este gran engaño se descubrirá después, y pues esto va a llevar a la presidencia de la República a Miguel de la Madrid, con quien va a llegar un momento muy especial. Durante el gobierno de la Madrid no solamente ocurre el sismo de 1985, no solamente es el tiempo de la gran crisis económica que obligará a los famosos pactos, y en los cuales pues México sufrió lo indecible en materia financiera. Los que tienen todavía edad suficiente se acordarán de aquellos años tan terribles de la crisis económica en la que estuvimos sumidos justamente en los 80s, sino que van a ser también los años en los que aparezcan las primeras fisuras, los primeros quiebres, los primeros derrumbes internos en el propio Partido Revolucionario Institucional, cuando justamente llegue el momento definitivo en el que tengan que llegar al problema mayúsculo de que se cae la elección como gran solución para salvar la candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, el último bloque del día de hoy. Creo que en el pasado me atropellé yo mismo, que estaba tan emocionado platicando que me ganó el corte, pero bueno, decía yo, y ahorita repetiré, decíamos ayer, como decía aquel sabio de la Universidad de Salamanca. No, pero déjenme rápidamente comentar. Don Ernesto Romo me saluda desde Chihuahua. Dice que Díaz Ordaz iba bien, pero el 68 le ensució su administración. Dice, ¿y en qué estaba pensando cuando eligió a Echeverría? Pues ya lo comentamos justamente. Don Orlando Orozco, que ya adivina mis edades, dice que nací en 57,
La primera elección que yo voté fue en 76, donde hubo un solo candidato. Sí, ese era el México de antaño, nada más había un solo candidato y acuérdense que la gente llegaba a votar y preguntaba, ¿y aquí por quién se vota? Y los funcionarios de casilla, ¿cómo por quién? Por la bandera nacional. Y entonces ya todo el mundo tachaba por el PRI, ¿se acuerdan? Eran otras épocas aquellas. También le agradezco muchísimo a Chispita Micú que me ha escrito. Muchas gracias, nuestra amiguita Chispita Micú. Don José Luis Pejel me repite la queja que ya comenté hace un momento con toda razón, de que no tenemos podcast. Efectivamente, no las han subido por un problema técnico, pero les decía yo que pueden verlo en la página de Facebook Villalpando Historia o en el canal de YouTube José Manuel Villalpando. Ahí coloco cada semana, ya sea en la noche del sábado, a más tardar en la mañana del domingo, el programa de cada ocasión que yo mismo grabo aquí con mis pequeños artefactos casi artesanales, sin gran tecnología, pero con mucho entusiasmo. Decía yo al final de cuentas que durante el gobierno del presidente de la Madrid, que fue el elegido por José López Portillo en virtud del problema financiero que enfrentaba México, a Miguel de la Madrid le pasan varias cosas en cuanto a la estructura política del PRI se refiere. Comienza a desmoronarse, hay fisuras, hay quiebres. Digo, a grado tal que tienen que recurrir a que se les caiga el sistema en la elección presidencial para poder defender la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, que ganó por un pelito, porque se cayó el sistema. Pero antes de eso ya habían pasado dos cosas bien importantes que muestran cómo el PRI comenzaba a resquebrajarse. Primero, un grupo de priistas estaban inconformes con las posibilidades y pretensiones del presidente de la Madrid de elegir seguramente a Carlos Salinas de Gortari, que era su tapado, pero cualquiera de los otros también precandidatos que ahorita mencionaré, y este grupo decidió salirse del PRI, fundar un partido nuevo que, acuerden ustedes, se llamó el Frente Democrático Nacional, encabezado nada más y nada menos que por el hijo del general Lázaro Cárdenas. Me refiero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre respetable, yo siempre lo diré así, aunque me critiquen, a quien yo aprecio y admiro, aunque no tengo trato con él, también debo decirlo, y que es el hombre que manifiesta, además yo voté por él en aquel tiempo, en aquel tiempo digo, que manifiesta además también pues este deseo de renovar al PRI, pero como no le hacen caso, se sale. Segundo, los precandidatos fueron varios. Primero, destacaba sin lugar a dudas Jesús Silva Herzog, otro hombre de primera línea ya fallecido. Tampoco lo traté. Fíjense, yo estaba muy chico, nunca conocía a nadie de estos personajes, pero sin embargo no tengo temor de decir que fueron algunos de ellos grandes hombres como Jesús Silva Herzog, a quien he tenido la oportunidad de leer y de escuchar y ver videos de él, de cómo hablaba, de cómo expresaba, de cómo contaba las cosas. Y me parece un hombre verdaderamente sobresaliente, que fue secretario de Hacienda los primeros años del gobierno de la Madrid y sin embargo, pues tuvo que salir porque entró en contradicción muy pronto con el joven secretario de Programación y Presupuesto, que era el consentido del presidente Carlos Salinas de Gortari. Así que reventaron a Jesús Silva Herzog y de la Madrid quiso jugar un poquito a la democracia. Poquito, porque ya tenía enfrente la crítica de Cuauhtémoc Cárdenas y quiso abrir el juego político y creó lo que se llamó la pasarela. ¿Se acuerdan los de mi edad seguramente? Cuando hizo desfilar a varios precandidatos para que expusieran sus ideas, mal o mayor medida, para disimular el destape que él ya tenía preconcebido a favor de Salinas de Gortari. En esta pasarela desfilaron, ¿se acuerdan? Don Miguel González Avelar, un hombre bueno, poeta, amable, cultísimo, secretario de Educación Pública, que vendía libros muy baratos en la calle, que imprimía la SEP y se los daba a los voceadores para que los repartieran casi a precio de regalo. Muy buenos libros, yo compré toda la colección de los clásicos de José Vasconcelos allí, en esta reedición que hizo González Avelar. En la calle, algún voceador. También desfiló Alfredo del Mazo, que era gobernador del Estado de México y secretario de Energía, el papá del actual gobernador del Estado de México, hijo de otro gobernador del Estado de México, ya saben que ahí es por dinastías, y que pues también quería ser presidente y creía que lo iba a hacer porque decía el propio de la Madrid que Alfredo del Mazo era el hermano que nunca había tenido, y pues no. Este hombre, hay que decirlo también, cuando pierde la elección, hizo berrinchito y lo tuvieron que enviar mejor de embajador ante la Unión Europea allá a Bruselas, porque aquí en México estaba muy triste y abatido. También fue precandidato un hombre que yo creo que solamente él se la creyó, Ramón Aguirre Velázquez, que era jefe del Distrito Federal. ¿Se acuerdan ustedes? Un hombre, pues así, bastante rusticón,
Otro que sí pensó que podía ser presidente y que lo intentó de nueva cuenta en una ocasión futura y que todavía sigue en activo porque es un político muy, muy astuto y muy vivo, Manuel Bartlett. También estuvo en este desfile de pasarela que organizó el presidente de la Madrid. Y otro más, un hombre brillante, profundo, erudito, cultísimo, que ha tenido además el honor por sus buenos servicios de representar a México en los tribunales internacionales, que es un abogado y jurista de primera línea, don Sergio García Ramírez, por demás muy respetable, pero también de la Madrid lo hizo figurar en esta pasarela. Y aconteció algo increíble que solamente se explica porque el PRI ya estaba iniciando su proceso de deterioro. Hubo un destape anticipado en falso. ¿Se acuerdan, amigos? En el año allá de 1988, más bien finales de 87, el mismo día que iba a ser destapado Carlos Salinas de Gortari en la madrugada, hubo otro destape fallido en falso equívoco que fue promovido por algunos priistas seguramente resentidos y que de pronto lanzaron la candidatura precisamente de Sergio García Ramírez, y el PRI tuvo que corregir al ratito y destapar al que era el bueno. Pero esto simplemente implica que se había ya perdido la disciplina y que ya los priistas estaban sin control. Tan sin control, simplemente para avanzar rápidamente, que en la siguiente elección presidencial, ya con Carlos Salinas de Gortari de presidente, ustedes recuerdan, tiene dos candidatos, precandidatos. Uno que ya se sentía presidente y que le dolió muchísimo y que hace un berrinche tremendo cuando no es, Manuel Camacho Solís. ¿Se acuerdan? Bueno, se armó un pancho, renunció, casi se deprime. El presidente Salinas lo tuvo que salvar dándole la comisión de ser el negociador de la paz en Chiapas. Y bueno, un hombre que nunca llegaría a ser presidente porque su contrincante, Luis Donaldo Colosio, formado por propios Salinas de Gortari y su verdadero tapado, fue arteramente asesinado allá en marzo de aquel año de 1994, con lo cual a Salinas le quedaba efectivamente Camacho, pero no podía hacerlo, porque la opinión pública se había volcado en su contra y parecía que por el gran berrinche público y coraje público que había hecho, parecía que el causante de la muerte de Colosio era él, y era imposible pensar que Camacho pudiera ser presidente ante los trágicos sucesos de allá de Lomas Taurinas. Esta decisión de Salinas de Gortari pues lo dejaría sin candidatos. Perdió a Colosio en un asesinato, perdió a Camacho por un berrinche, y cuando tiene que volver a elegir a un nuevo candidato, se enfrenta con dos que no son precisamente los que él hubiera querido. Uno, el presidente del PRI, un político a la vieja usanza, Fernando Ortiz Arana, que no forma parte del equipo presidencial, que es para Salinas un misterio, pero que tiene que considerarlo porque el otro es el joven coordinador de la campaña del candidato presidencial Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, un joven economista que ya ha sido funcionario destacado del Banco de México, que ha tenido también a su cargo la Secretaría de Programación y Presupuesto, que fue secretario de Educación Pública y al cual Colosio invitó para que le ayudara a coordinar su campaña, que es lo único que le queda a Salinas. Y entonces tiene que designar a Ernesto Zedillo Ponce de León, que repito nuevamente, en mi opinión muy personal, fue un presidente muy, muy brillante, que hizo que México salvara el bache económico que nos dejaron los de la escena trágica y el propio Salinas de Gortari con aquel terrible error de diciembre, pero logró también además instaurar en México la democracia, y es el presidente priista que entrega el poder a la oposición, en este caso al ganador de la elección presidencial del año 2000, que fue Vicente Fox. Pero Zedillo fue el último presidente priista que todavía ejerció en el siglo XX este poder inmenso de designar candidato. Claro que cuando se da cuenta el presidente Zedillo de quiénes son sus posibles sucesores, francamente, como decimos en México, la caballada estaba muy flaca. Manuel Bartlett, que insistía que era precandidato porque era senador por Puebla en ese momento, pues obviamente no, porque traía en su contra aquella fama de haber sido quien derribó el sistema, y estábamos en una época democrática con un IFE ciudadano, así que era imposible que Bartlett lo fuera.
Un personaje que todavía anda por ahí, Humberto Roque Villanueva, que hoy es subsecretario de Acción Pública, que ofendió a los mexicanos con aquella famosa Roque señal, ¿se acuerdan? Cuando festejó que nos aumentaron impuestos. Roberto Madrazo, presidente y gobernador de Tabasco en ese momento, presidente municipal de Villahermosa, gobernador de Tabasco, que pues todavía estaba muy, muy verde. Y Francisco Labastida Ochoa, que será el candidato finalmente, secretario de Energía, que había sido ya gobernador de Sinaloa y que pues no tuvo nada que hacer frente a Vicente Fox, cuando el PRI estaba ya francamente en plena decadencia. Esta es la historia de los tapados, esta es la historia de cómo se resolvía la sucesión presidencial en México desde que triunfa la revolución constitucionalista hasta el año 2000, cuando pierden la presidencia en una elección democrática. Pero la semana que entra, cambio de tema, será Navidad, víspera de Navidad, así que nos escuchamos, si Dios lo permite, de aquí a 8 días. Y mientras tanto, amigas y amigas, gracias a Daniela García en la producción, a don Raúl en los controles, como siempre, y a todos ustedes que esta semana que inician las vacaciones la pasen muy bien y de aquí a 8 días tengan papel a la mano para hacerle la lista de los regalos de Navidad con libros. Pásenla muy pero muy bien.